momentito. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de la clase de hoy, como les estaba diciendo, que es el desarrollo de la lección número 5, que hace relación a todo lo que es el salario. Haciendo un poco de retroalimentación, ayer estábamos hablando un poquitito sobre lo que son los descansos legales, ¿sí? Y se acuerdan que nosotros tenemos algo así como 4 o 5 descansos legales. El primero de ellos era el descanso entre jornadas, que tienen que ser como mínimo media hora de descanso. Y teníamos la jornada, el descanso diario, que es el de cuanto menos 10 horas ininterrumpidas al término de cada jornada. Y tenemos también el descanso semanal, que es el descanso que se da preferentemente los domingos y que tiene que ser ininterrumpido, por supuesto. Y tenemos el descanso ya de lo que son las vacaciones anuales remuneradas, y dependiendo de la antigüedad es que el trabajador tiene derecho al goce de esas vacaciones. Y decíamos también que estas vacaciones son un derecho y un deber, es decir, un derecho y una obligación para el trabajador, porque el trabajador tiene que recomponerse y estar listo para poder seguir con sus labores y con su producción en el trabajo y en lo que resta del año. Lo mismo pasa con los descansos semanales o con los descansos diarios, son importantes para que el trabajador pueda recuperarse y no estar muy cansado. Y lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy es todo lo que hace relación al salario, que es la lección número 5. Ahí sale. Que es la lección número 5. Y también lo vamos a encontrar a partir del artículo 227 del Código Laboral, donde habla sobre lo que es el salario. Bien, cuando nosotros queremos saber o hacer la definición de qué es el salario, la misma norma, que es el artículo 227, define el salario y dice que es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, que puede evaluarse en dinero o en efectivo. El Código Laboral usa la palabra en efectivo, pero al decir en efectivo se refiere al dinero que pueda percibir el trabajador. Y como dice, no importa el cálculo o no importa cómo se haga el pago, pero sí el pago tiene que ser en suma de dinero o tiene que ser en efectivo, y es esa remuneración que se da al trabajador por la prestación de servicios. Y por supuesto, dice también el artículo 227, es debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya realizado o deba realizar de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Entonces, cuando yo presto un servicio en carácter de trabajador, tengo derecho a cobrar un dinero, y ese dinero es debido o me debe el empleador a cambio del servicio o el trabajo que estuve realizando, y también de acuerdo a lo que ya estuvo estipulado en el contrato de trabajo. Hablamos también de cuál es la naturaleza jurídica del salario, es decir, qué es esta institución del salario. Y también podemos decir que el salario es una contraprestación conmutativa y onerosa de la actividad física o intelectual del trabajador puesta al servicio del empleador. Quiere decir que al decir onerosa, estamos hablando de una contraprestación que no es gratuita, y tal como lo define el salario, es una retribución en dinero por un servicio prestado. Por más de que la actividad sea física o sea intelectual, el de sentarnos y escribir notas, el de escribir, no sé, hacer providencias, lo que sea, que impliquen intelecto, también debe ser remunerado. Y por supuesto el empleador es el que debe de pagar esto. También hablamos de que el trabajador se obliga a cambio de percibir un dinero a prestar esos servicios, y ahí es que tenemos una correlatividad donde la patronal por consiguiente se obliga también a pagar este servicio. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica del salario, tiene ciertas características. Número 1, tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario que se va a pagar tiene que ser
de acuerdo a la naturaleza o la eficacia o la duración del trabajo. De ahí viene un principio que decimos, a igual trabajo, igual salario. Entonces, de acuerdo al servicio que se presta, el pago tiene que ser en el mismo nivel o en la misma proporción. Hablamos también de otra de las características del salario, que es la continuidad, donde el empleador, por supuesto, no puede suspender el pago y tiene que pagar cada mes o cada quincena de acuerdo a la forma estipulada de pago, pero el empleador debe de abonar el salario y no puede de manera continua de acuerdo a lo que fue pactado. Y también está la característica de que lo denominamos invariabilidad decreciente. Quiere decir que el salario no se puede alterar bajo ningún concepto de manera unilateral. Es decir, la patronal o el patrón no puede decir voy a pagar menos y le paga menos al trabajador, porque ya fueron pactadas las condiciones y esas condiciones se tienen que respetar. Y al hablar de invariabilidad decreciente es que no puede variar para abajo. Es decir, el salario no puede ser inferior, número uno, al salario mínimo, y una vez que el trabajador gana por encima del salario mínimo, este no puede bajar o sufrir modificaciones. El trabajador no puede ganar menos de lo que ya está percibiendo, salvo que ambas partes estén de acuerdo. Pero por regla general, a esto lo llamamos invariabilidad decreciente, es decir, no puede decrecer, no puede ir para abajo. Por otro lado, también hablamos de lo que es la estipulación libre del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden convenir o pueden llegar a un acuerdo de cuánto va a ganar el trabajador mediante un contrato individual o mediante el contrato colectivo, pero ese acuerdo al que llegan las partes nunca puede ser por debajo del salario mínimo legal. ¿Y de dónde sacamos esto? El artículo 228, los que tienen el Código Laboral a mano pueden ir hojeando. El artículo 228 dice, el salario se estipulará libremente, es decir, ambas partes van a decidir cuánto va a ganar el trabajador por el servicio prestado, pero no podrá ser inferior al que se establezca como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de la ley. ¿Está bien? Y justamente habla de que este principio general tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, las tasas de remuneración no deben de establecer desigualdades por motivos de sexo, impedimento físico, nacionalidad, religión, condición social. O sea, este principio de la estipulación del libre salario busca proteger justamente también las desigualdades existentes, y hablamos de a trabajo de igual naturaleza, valor, duración o eficacia, deberá corresponder remuneración igual, salvo que el salario sea mayor, pero por supuesto, si el salario es mayor, quiere decir que la responsabilidad es mayor también. Y justamente lo que les comento es lo que encontramos, este principio protectorio está en el artículo 229, donde hablamos de eso, ¿verdad? De que no puede haber desigualdades entre hombres y mujeres, no puede haber desigualdades entre partidos políticos, no puede haber desigualdad a consecuencia de que una persona tiene algún impedimento físico, no puede haber desigualdad en cuanto a la nacionalidad, es decir, a igual trabajo corresponde igual remuneración sin importar si es hombre o mujer, de qué país es, si tiene algún impedimento físico, si es de otra religión u otra condición política, o sea, no importa. Y en el 229, en el segundo párrafo, es que viene este principio súper importante que dice, a trabajo de igual naturaleza, valor o duración y eficacia, le corresponde una remuneración igual. Entonces, ese es uno de los principios importantísimos dentro del derecho laboral y habla de esa igualdad en el pago y también de esa proporcionalidad justa dentro de la remuneración. Por otro lado, también hablamos de esa protección legal con relación al empleador, por ejemplo, la forma, la época, el lugar de pago, las prohibiciones, qué es la compensación, la deducción, la retención del salario. Entonces, hablamos de que el código
tiene muchísimas medidas protectorias a favor del trabajador y para que el trabajador pueda percibir un salario justo de acuerdo al pago. Entonces, siempre hay modelos o hay formas de pago que pueden ser por unidad de tiempo, puede ser por unidad de obra, por comisiones sobre la venta o por cobros. ¿Y dónde encontramos todo esto que hace a la forma de pago? Lo encontramos en el artículo 230 del Código Laboral, que justamente dice: el salario puede pagarse por unidad de tiempo, quiere decir, se va a pagar cada mes, cada fin de mes, se va a pagar cada quincena, se va a pagar cada semana, se va a pagar cada día al término de la jornada, o se le va a pagar al trabajador por hora. Entonces hablamos de unidad de tiempo, es decir, cada cuánto se le va a pagar al trabajador. Y también hablamos por unidad de obra, que es una modalidad de pago, y decimos, se le va a pagar por la construcción de algo en específico, es decir, por una pieza, por una tarea, o se le va a pagar a destajo. Y también otra de las modalidades de pago son las comisiones sobre la venta o cobros. Entonces se le paga de acuerdo a la venta que pueda hacer en ese mes y tiene un porcentaje de ganancia, como dice el mismo nombre, un porcentaje de comisión por cada venta que logre realizar. Algo importante también, justamente el mismo artículo 230 en el segundo párrafo dice: si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente. Y habla de que no va a ser parte del salario, atiendan bien los gastos de transferencia, gastos de viaje u otras prestaciones que debe suministrar el empleador con el objeto de facilitar la ejecución de la tarea. Supongamos que es una persona que tiene que viajar a los locales de ventas en el interior del país. Entonces la empresa le debe de cubrir los gastos de viaje y los gastos de viático. ¿Por qué? Porque hace a su trabajo, y el artículo 230 habla justamente de que el empleador debe suministrar las prestaciones o los medios para facilitar la ejecución de la tarea para la cual fue contratado el trabajador. Ahora bien, también hablamos de cómo se le debe pagar al trabajador o la forma de pago que establece el artículo 231 del Código Laboral, y justamente dice: los salarios se abonarán en moneda de curso legal, es decir, se le debe pagar en guaraníes o en dólares, pero no se le puede pagar con una moneda que ya no circula en el país. Pero si es una moneda de curso legal, por ejemplo, el dólar, pesos, reales, guaraníes, euros, se le puede pagar. Lo que no se le puede pagar es con monedas que ya no tienen un curso legal o ya no circulan en el mercado. También ese mismo artículo habla de las prohibiciones y dice justamente que queda prohibido el pago por medio de vales, de pagarés, de cupones, fichas o cualquier signo representativo que quiera sustituir el billete o quiera sustituir el dinero. Ahora, sí se puede hacer, y hay una excepción, ¿está bien? Número 1, ¿cuál es la obligación? Pagar con moneda de curso legal. ¿Cuál es la prohibición? Pagar en vales, pagarés, cupones o fichas, porque el pago tiene que ser en efectivo siempre. ¿Y cuál es la excepción también que establece el artículo 231? Dice: no obstante, el pago podrá hacerse parcial. Voy a mover un poquitito. El pago podrá hacerse parcial, que justamente ahí les estoy proyectando también. El pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en especie, pero hasta el 30% nomás del salario. Si yo estoy ganando 2 millones, 300.000 nomás me pueden, 600.000 nomás me pueden pagar en especie, y el resto tiene que ser, 1.400.000 tiene que ser en efectivo. No me pueden pagar más del 30% con especie. Es decir, por ejemplo, si estoy trabajando en un supermercado, el super me puede dar vales de compra, pero hasta un 30% nomás de mi salario, y el resto me tiene que pagar en efectivo. ¿Está bien?
O si estoy trabajando en una gasolinera, me puede pagar hasta 30% con vales de combustible, pero el resto tiene que ser en efectivo. Siempre que estas prestaciones sean apropiadas para el uso personal del trabajador y de su familia y redunden en beneficio de los mismos, y que el valor que se le atribuya sea justo y razonable. Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y como ustedes ven ahí, el artículo 231 y 232 habla de esto. Y les reitero, ¿cuál es acá la obligación? Es la de pagar en moneda de curso legal, la obligación. ¿Cuál es la prohibición? La de pagar por vales, pagarés, cupones, etcétera, que no tengan, que pretendan sustituir la moneda. Pero ¿cuál es la excepción otra vez a esta regla? Que sí se le puede pagar en especie, pero hasta 30% nomás del valor del salario. Pero este 30% que se le paga en especie le tiene que servir, tiene que ser algo útil al trabajador, y también el valor que se le da a ese 30% tiene que ser justo y razonable. No se le puede dar al trabajador un vale del 30% y cobrarle comisiones o levantar el precio al trabajador, porque le va a estar perjudicando y el precio no va a ser justo ni mucho menos razonable. También el 231 habla que los salarios se van a abonar en moneda de curso legal. Perdón, el 232 habla de que el salario se pagará en intervalos regulares, ¿está bien? Conforme a las siguientes reglas, y establece unas reglas en las que se puede, se debe de abonar, y justamente dice, el salario se va a pagar en intervalos regulares. ¿Te acuerdas que hablábamos de uno de los principios que decíamos? Voy a mover un poco la presentación. Hablábamos de la continuidad que vemos aquí, y la continuidad lo encontramos justamente en esto que vamos a leer, que es el artículo 232, que dice que el salario se va a pagar en intervalos regulares, es decir, hay una continuidad, se tiene que pagar constantemente, y las partes son las que van a fijar la forma o el plazo en que se le debe de pagar. Y por supuesto, habla de unas reglas que dicen no se puede exceder lo siguiente: si el trabajo va a ser a sueldo fijo, se le tiene que pagar cada mes. También, si el trabajo es a jornal, la remuneración se le paga cada mes, pero para hacer el cálculo de cuánto se le va a pagar a un jornalero, se hace dividido 26. También cuando hablamos de los trabajos por pieza, medida o unidad de obra, se le paga cada 15 días, pero por los trabajos concluidos en dicho pago, siempre y cuando fueran entregados y aceptados por la patronal. Y si el salario consiste en participación, es decir, de acuerdo a lo que venda el trabajador, la patronal y el trabajador van a tener un margen de ganancias. Acá no existe un salario, es parecido a la comisión, pero hablamos de la participación también del trabajador en las ganancias. Se acuerda una suma quincenal o mensual que debe percibir el trabajador, de acuerdo, por supuesto, porque tiene que prever las necesidades. Él no puede depender de cuánto va a vender para después ver cómo sostiene su familia o alimenta a su familia. Entonces siempre se tiene en cuenta eso. Y justamente vamos a lo que es el artículo 232 para leer. Dice, el pago se va a efectuar por semana, por quincena o por mes, que cuando hablamos del tiempo, excepcionalmente con acuerdo de la naturaleza de las tareas, cuando el trabajador no sea ocupado diariamente, el salario podrá ser abonado al término de cada jornada, semana o quincena. En ningún caso, la remuneración diaria del trabajo a jornal será inferior a la suma dividida 26. Y por último, la otra regla es que en los trabajos por pieza, medida o unidad de obra, cada 15 días se le tiene que abonar al trabajador por los trabajos concluidos en ese periodo de la quincena. Entonces,
Eso es cuando hablamos de la forma de pago o los plazos, la época o plazos en que se le paga al trabajador, dependiendo de qué modalidad de servicio sea. Por otro lado también hablamos de que todo trabajador, cuando hablamos del lugar de pago del salario, salvo que sea un convenio por escrito, todo salario debe pagarse en un día hábil, es decir, no se le puede pagar un domingo que nadie trabaja, tiene que ser en un día hábil, en el lugar de trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo que ellos hayan convenido o el contrato de trabajo establezca algo diferente. Pero cuando hablamos del lugar de pago, reitero, tiene que pagarse en un día hábil, tiene que ser preferentemente en el lugar de trabajo y preferentemente dentro de las 2 horas después de haber terminado la jornada. Eso no quiere decir que no se le pueda pagar ya a las 9 de la mañana un viernes o un sábado a las 10 de la mañana. Claro que se le puede pagar, pero como les digo siempre, el Código Laboral establece las condiciones mínimas que favorecen al trabajador. No por eso la patronal se va a limitar a eso. Si la patronal quiere dar más de lo que estamos hablando, puede hacerlo. Y justamente también el artículo 233 habla de que todo trabajador siempre debe ser informado antes de ocupar su empleo o producirse la modificación en el mismo sobre las modalidades de pago que le van a corresponder. ¿Está bien? Entonces hay una especie de protección nuevamente al respecto. Por otro lado también, cerrando un poco ya lo que es el salario en sí, entramos un poco en lo que son las horas extras. Y por supuesto, cuando un trabajador cumple horas extras, ¿qué son las horas extras? El horario extraordinario de trabajo que el trabajador está prestando a favor del empleador. Entonces, por ese trabajo extra, fuera del horario ya pactado, se le debe de pagar al trabajador una remuneración también extraordinaria, porque ese trabajo fuera del horario que está haciendo el trabajador ya no constituye una jornada normal, entonces merece una remuneración al respecto. Y el artículo 234 hace un cálculo de cuánto se le tiene que pagar al trabajador en caso de que cumpla las horas extras dentro de su lugar de trabajo. Entonces hablamos de que los recargos, el 234 justamente dice, las horas extraordinarias de labor serán pagadas con un 50% por lo menos sobre un salario convenido para la jornada diaria. A ver, el salario mínimo, ratito quiero hacer el cálculo con ustedes justamente para entender esta parte. Y me esperan un segundo. Vamos acá, voy a proyectar nuevamente. Bien, el salario es 2.289.324 es el salario. Y vamos a sacar cómo se calcula. Y justamente acá tenemos el modelo. Pero nosotros vamos a dividir 30 porque vamos a suponer que el trabajador es mensualero. Se divide 26 cuando el trabajador es jornalero. Entonces hacemos nuestro cálculo, 2.289.324 dividido 30 y el jornal del día me sale que es 76.310. Este 76.310 yo tengo que dividir 8 para saber cuánto es el jornal diario. Entonces, hacemos 76.310 dividido 8
y nosotros le pagamos al trabajador 9.538 por hora. Entonces, si hay horas extras, vamos a convertir horas extras, y el trabajador hizo 2 horas diurnas extra, el artículo 234 dice: las horas extraordinarias de labor serán pagadas con un 50% por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diaria. Quiere decir que a este 11.000, no, este era 9.000, un ratito, es 9.538, tenemos que sacar el 50%, 9.538 por 50%, el 50% es, les voy a poner aquí, 50% equivale a 4.769, pero se le recarga a la jornada diaria. Quiere decir que nuestro 50%, que es 4.769, vamos a sumar por el jornal de hora, 9.538. Quiere decir que si hay una hora extra diurna que hace el trabajador, vamos acá para no confundirnos mucho, una hora extra nomás hizo el trabajador. Quiere decir que al trabajador por una hora extra diurna se le va a pagar 14.307 guaraníes por esa hora extraordinaria. Les vuelvo a explicar. Creo, perdón, se me movió sin querer. Horas extras. Un rato, cortar. Acá tenemos, controles. Quiere decir que, les vuelvo a repetir porque no sé, como es muy cálculo matemático, pero es importante también que ustedes sepan cuánto se tiene que pagar por horas extras diurnas. Por eso les hago este gráfico. Les vuelvo a explicar, el salario mínimo es 2.289.324. Nosotros, para saber cuánto se tiene que pagar por la hora extra, tenemos que dividir 30 para sacar cuánto es el jornal por día. Y una vez que nosotros sacamos nuestro jornal por día, tenemos que dividir por 8. ¿Por qué dividimos por 8? Porque cada uno siempre cumple 8 horas de trabajo en el día. Y nosotros tenemos que saber cuánto se paga por hora para hacer el recargo de las horas extras, si es que hubieren. Porque el código dice, las horas extraordinarias de labor serán pagadas con un 50% por lo menos sobre el salario convenido. Quiere decir que si a mí me están pagando 9.538 por hora y yo hago una hora extra fuera de mi jornada, quiere decir que me van a pagar 50% más, pero recargando a mi jornal de hora. Por eso es que mi hora extraordinaria diurna va a ser 14.307, lo que a mí me van a pagar por haberme quedado fuera del horario de trabajo. Por otro lado, también, el trabajo, hablamos también dentro del mismo artículo 234, si es que me siguen, el segundo párrafo dice: el trabajo nocturno será pagado con un 30% sobre el salario ordinario fijado para el trabajo diurno. Quiere decir que este es ustedes saben que, el cálculo para el horario nocturno, cuando hablamos de un horario nocturno, se paga más, no se paga simplemente eso. Entonces, para el horario nocturno se hace nuevamente un recargo, y de eso es que se hace este mismo cálculo que nosotros vemos aquí. Se hace ese cálculo, pero en vez de hacer por 50%, hacemos por 30% cuando es horario nocturno. Y también dentro del artículo 234 dice:
Las horas extraordinarias nocturnas serán pagadas con un recargo del 100% sobre el salario hora ordinario del nocturno. ¿Cómo hacemos este cálculo? Les voy a mostrar para no confundirnos lo que es. Yo no sé si, creo que les estoy confundiendo más, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? El artículo 234, cuando es, les voy a poner acá, cuando es actividad nocturna, cuando es nocturno, hacemos el mismo cálculo, 2.289.000 dividido 30, el jornal sale 76.310 y hacemos otra vez, dividido 8, lo que se paga por hora es 9.538, pero el artículo 234 dice, cuando el trabajador presta servicios en horario nocturno, se hace un recargo del 30% a este jornal de hora. Entonces vamos a calcular nuevamente 9.538 por 30%, sale que el 30% equivale a 2.000 guaraníes, 861, y esto vamos a sumar más 9.538. Vamos a ver cuánto sale. 2.861 más 9.538 es igual a 12.399. Les quiero mostrar una diferencia. Este que les voy a poner en rojo es lo que se le debería de pagar a una persona que presta servicios en horario nocturno. Y este que les pongo en lila es lo que se le paga a una persona por horario, por actividad diurna. Siempre a la persona que preste servicios de noche tiene un recargo, disculpen, tiene un recargo del 30%. Vean ustedes cuál es la diferencia. Cuando nosotros trabajamos de día, esto se nos paga por hora, y si trabajamos de noche, esto se nos paga por hora. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador hace hora extra nocturna? ¿Qué dice el Código Laboral? El Código Laboral dice: las horas extraordinarias nocturnas serán pagadas con recargo del 100% sobre el salario ordinario nocturno. Quiere decir que mi hora nocturna va a ser 100%. Quiere decir que a mí me van a pagar directamente esto, que es 12.399. Pero acá hay un debate muy interesante porque dice: las horas extraordinarias nocturnas serán pagadas con recargo sobre el salario, con un recargo del 100%. Quiere decir que si mi jornada nocturna es 12.399, a mí me tienen que hacer un recargo del 100% sobre eso. Y quiere decir que si yo hago un horario nocturno extraordinario, me tienen que pagar 24.798. ¿Ven ustedes la diferencia entre horario nocturno? Hora extra nocturna va a ser 24.798. Voy a ver, les voy a poner en otro color otra vez para distinguir. Horario nocturno les voy a poner en rojo nuevamente. Y la hora extraordinaria diurna que me van a pagar va a ser esta nomás. ¿Ven ustedes la diferencia entre uno y otro, entre diurno y nocturno? ¿Cuánto se le paga a la persona? ¿Por qué horario nocturno tiene una recarga muy importante? Porque justamente trabajar dentro de la modalidad nocturna es una excepción nomás, no es algo que debe darse siempre. Entonces, y aparte que son trabajos muy específicos, son trabajos calificados, es por eso que de por sí nomás luego cuando hay una jornada nocturna ya se le paga más, ya hay una recarga del 30% sobre la jornada normal. Y si hay una hora extra, así que se le paga el 100% por encima otra vez. ¿Ven ustedes? Yo trato de explicarles de esta manera, pero como es un cálculo matemático, yo sé que cuesta, pero igual hacemos el intento.
Lo mismo el artículo 234, en el último párrafo dice, las horas trabajadas en días feriados serán pagadas con un recargo del 100% sobre el horario ordinario del día hábil. Entonces hablamos y entra acá en esto lo que es hora trabajada en feriado. Si nosotros tenemos una hora trabajada en feriado, se nos tiene que pagar el 100%. 100%. Quiere decir que si yo tengo mi jornal por hora, que es 9.538 por día, entonces yo tengo que hacer una recarga del 100% para saber cuánto me tienen que pagar por trabajar en un feriado. Y tenemos que se nos paga el recargo de nuestro jornal por hora, que es 9.538, va a equivaler a 19.076 que se tiene que pagar. Y por supuesto, si hablamos de un feriado también nocturno, se hace la recarga del 100%, que sería 24.798, como si fuera nomás luego hora extra nocturna, pero como habla de una recarga del 100%, eso se le pagaría al trabajador. Esto es cuando hablamos de horas extras. Bien. Entonces, yo sé que es un poco confuso, pero igual la idea era hacer un poco el cálculo matemático, porque ustedes el día de mañana, cuando estén de asesores, tienen que saber hacer estos cálculos para distinguir cuánto se tiene que pagar en caso de que hubiese horario extra. Entonces, el artículo 234, que es súper importante, dice que cuando hay horas extraordinarias en periodo diurno, acuérdense que el periodo diurno comprende desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, pero si yo me quedo fuera de mi horario de trabajo, la patronal me hace un recargo del 50% por mi jornal hora, y me paga eso. Y cuando hablamos de un trabajo nocturno, antes que nada, luego, antes de calcular luego horas extras, por el simple hecho de hacer una jornada nocturna, al jornal hora se le hace una recarga del 30%. Y luego, cuando tenemos ese resultado, se hace una recarga del 100% cuando hablamos de horas extraordinarias nocturnas para que se le pague al trabajador. Y por último, habla de que si trabajamos en feriados, se hace también un recargo del 100%. Algo muy importante es sobre los principios o aquellas cuestiones que protegen al trabajador. Y justamente eso lo encontramos en el artículo 236 y 237, porque dice, el pago de todo salario debe efectuarse en días hábiles en el lugar de trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, que ya estuvimos diciendo. Y también el artículo 237 dice, el trabajador no puede renunciar a su salario y este se va a pagar directamente a la persona, al trabajador, o por ahí si el trabajador no puede, a quien se le autorice por escrito. Pero el trabajador jamás puede renunciar a su salario. Y ahí es de que hablamos de la irrenunciabilidad de los derechos y hablamos también de que no se presume la gratuidad en el trabajo, es decir, siempre tiene que haber una remuneración de por medio y el trabajador no puede renunciar a ella. Si el trabajador tiene deudas, igual no puede renunciar a su salario. La ley misma establece un porcentaje de descuento, inclusive, que más de eso no se le puede descontar para que el trabajador pueda subsistir y mantener a su familia. Pero por ahí, hay veces, vamos al siguiente ejemplo, hay trabajos que requieren que la persona vaya varios meses al interior o haga un viaje de barco o se encuentre por un tiempo largo fuera del país inclusive. Entonces, ese trabajador puede firmar una autorización para que su cónyuge o su hijo o algún familiar o su mamá o su papá o algún familiar cercano puedan percibir esa remuneración cada mes en la empresa, siempre que se encuentren acá en el lugar.
Entonces, el artículo 236, el 237, disculpen, permite esta modalidad. Algo también que es importante destacar es que siempre el artículo 238 habla de otra de las garantías del salario y dice que todo empleador quedará siempre obligado en forma subsidiaria al pago de los salarios cuando utilice intermediarios o agentes para los empleos, sin perjuicio de la obligación que también incumbe a esos intermediarios o agentes en cuanto al pago de salarios. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que si la patronal no paga directamente el salario, lo hace por medio de una tercera persona, igual está obligado a que al trabajador le llegue el dinero en tiempo y fecha convenida. No puede esconderse bajo la excusa de que es el intermediario el que no le paga nomás, porque el artículo 238 dice que el empleador igual es responsable para el pago del salario. No puede excusarse en que no tiene la culpa. Por otro lado, también hablamos de que, está hablando de los derechos y garantías de lo que hace el salario, es que ningún empleador puede limitar en forma alguna la libertad al trabajador de disponer su salario. Quiere decir que si el trabajador quiere invertir para comprar una casa, un terreno, un auto, no sé, quiere destinar su salario a otras cosas, el empleador no le puede prohibir, porque el trabajador tiene el derecho de disponer de su salario como él precise o como él requiera importante. Y ahí hablamos de la libertad que tiene el trabajador para justamente disponer de ese salario, y eso lo encontramos en el artículo 239. Ahora, cuando hablamos también de obligaciones o prohibiciones, si hablamos de obligaciones, retrocedemos un poquitito el Código Laboral y nos vamos al artículo 235, y justamente habla de que el trabajador cada mes o cada vez que va a cobrar su salario, tiene que recibir una hoja de liquidación que está firmada por el empleador o su representante. Por eso decimos que es una obligación del empleador este artículo en específico. Y el artículo 235 dice lo mínimo que debe contener esta liquidación de salarios, y decimos que debe de constar el salario básico sobre el cual se efectúa la liquidación, el número de las jornadas trabajadas y pagadas, las semanas a que el trabajador tiene derecho, perdón, las sumas a que el trabajador tiene derecho, además del sueldo básico, de repente si cobra bonificación familiar, si cobró horas extras o si cobró algún tipo de comisión, todo eso debe de figurar en la liquidación. Y también el concepto de los descuentos que llegasen a efectuarse. ¿Cuáles son los descuentos legales? Por ejemplo, el descuento de IPS, si hay un sindicato o hay una asociación de empleados, también ahí figura el descuento que se hace. Si hubo anticipo de salario, también figura en este descuento. Y por supuesto, el original de esta liquidación de salario que se entrega cada vez que se le paga al trabajador, tiene que firmar el trabajador y queda en poder del empleador, pero se le entrega un duplicado al trabajador de esta copia de la liquidación. Entonces, cuando nosotros analizamos las normas que tenemos respecto al salario, recuerden que el 235 es obligación del empleador, y tenemos las garantías o las protecciones del salario que lo encontramos en el artículo 236, 237, 238 y 239 del Código Laboral. Y después entramos en lo que son las prohibiciones que tiene el empleador en relación al salario del trabajador. Y cuando hablamos de prohibiciones, el 240 dice que el empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que disminuya o rebaje el importe de su salario, si no es por los siguientes conceptos, y enumera específicamente cuáles son los conceptos en que sí se puede deducir, retener o compensar.
Pero fuera de estos puntos que permite el artículo 240, no se puede, el empleador tiene prohibido deducir, retener o compensar parte del salario que va a percibir el trabajador. Y justamente el mismo artículo habla de que sí se puede, o sea, la excepción a esta regla es cuando hay una indemnización de pérdida o daños de los equipos e instrumentos, pero este descuento que se le hace al trabajador en el inciso A es muy claro, en la última parte dice establecidos en sentencia judicial. Si un día la patronal viene y dice, yo te voy a descontar, a ver, el típico ejemplo que es súper común, se hace cierre de caja, fin de mes, y hay un faltante de 500.000 guaraníes. Entonces el empleador dice, yo le voy a descontar a todos ustedes en partes iguales de su salario para reponer ese 500.000 guaraníes. Y eso es ilegal, porque el Código Laboral en el artículo 240 dice que sí, el trabajador tiene que indemnizar por los daños, perjuicios o cualquier asunto que falte, pero ese descuento tiene que ser decretado por sentencia judicial, es decir, el juez tiene que autorizar ese descuento. Si el juez no autoriza ese descuento es ilegal. También hablamos de que se puede descontar lo que es el anticipo de salario, las cuotas destinadas al seguro social obligatorio, que es el IPS, el pago de cuotas periódicas, por ejemplo, a los sindicatos, a las cooperativas, previa autorización del trabajador, y si por ahí hay alguna orden de autoridad competente para cubrir obligaciones legales del trabajador, que por ejemplo es una orden de autoridad competente de alguna obligación legal que tiene que cumplir el trabajador. Por ejemplo, es lo que es la asistencia alimenticia, cuando el progenitor o la mamá son condenados al pago de una suma X en concepto de asistencia alimenticia, se hace ese descuento legal, pero hay una orden judicial, o por ahí hay alguna deuda que nunca se pagó y hay una ejecución, hay un juicio ejecutivo en un juzgado y ya salió la condena al pago de ese monto. Entonces también eso, al ser una orden judicial, entra en el inciso E para el descuento del trabajador de su salario, y eso es algo legal. Y justamente en el material que se encuentra en la plataforma habla de lo que es la compensación, qué es considerado compensación, y habla de los casos que yo les acabo de comentar. Entonces, básicamente es eso. Por otro lado, también hay una protección legal del salario con relación a los acreedores, y que es la inembargabilidad total del salario. Es decir, se puede embargar, pero de una manera parcial nomás. Y justamente la ley protege el salario frente a todos los acreedores y dice, bueno, se puede embargar, pero una parte nomás, no todo. Y por eso es que hablamos de que el salario no puede ser afectado y solamente se puede retener hasta un máximo del 50%. Yo sé que hay otras leyes, hay leyes más nuevas que hacen mención al respecto. Justamente, a ver, habla hasta un 50%. Eso lo encontramos en el artículo 245 del Código Laboral, que justamente dice, bueno, antes que nada, el aguinaldo es inembargable, no se puede embargar el aguinaldo bajo ningún concepto. El trabajador siempre tiene que percibir en su totalidad, es decir, no solamente embargos, no se puede embargar, no se puede descontar, no se puede deducir, no se puede retener. El aguinaldo es intocable. El trabajador tiene que recibir el aguinaldo íntegro. Otra cosa es el salario, y ahí sí el 245 dice, el salario sí puede ser embargado, pero hace otra vez una limitación, y el inciso A habla de hasta un 50% para el pago de pensiones alimenticias en la forma que establezca la ley, hasta un 40% para pagar la habitación donde vive el trabajador, y hasta un 25% en los demás casos, que son los famosos juicios ejecutivos de cheque, pagaré, de deudas.
Entonces hasta un 25 se puede embargar. En caso de embargos acumulativos, el monto de estos no podrán sobrepasar en ningún caso el 50%. Algo importante también es que no se pueden embargar las herramientas y otros útiles de trabajo que son de propiedad del trabajador, porque el trabajador necesita de esas herramientas para poder, para seguir trabajando. Y hablamos también, a ver, hago un pequeño paréntesis. Están los artículos 241, 242, que hablan de que habla justamente del manejo interno, pero vamos a omitir esa parte y quiero ver si acá más abajo habla del aguinaldo. Algo importante también es que no figura acá en el material, pero sí es uno de los derechos más importantes, uno de los derechos importantes que tiene el trabajador, es que es el aguinaldo. Y el artículo 243 del Código Laboral justamente define qué es el aguinaldo. Y el aguinaldo, dice el 243, es una remuneración anual complementaria, que se lo denomina también aguinaldo, equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en concepto de salario, horas extras, comisiones, todo lo que haya percibido. ¿Qué quiere decir ese artículo que les acabo de leer, equivalente a la 12ª parte? Quiere decir que todo lo que el trabajador percibió en el año, en los 12 meses, se suma todito, se suma todo, y eso se divide 12 para saber cuánto es lo que le corresponde al trabajador en concepto de aguinaldo. Y para calcular el aguinaldo, como dice el Código Laboral, se suman las horas extras, se suman las comisiones, todo lo extraordinario que pudo haber percibido el trabajador se suma y luego eso se divide 12 para saber cuánto le corresponde al trabajador. Vamos al ejemplo. Voy a habilitar acá uno nuevo. Tenemos el aguinaldo. Está en el artículo 243 del Código Laboral. El aguinaldo dice 12ª parte, ¿sí? Quiere decir que si durante los 12 meses el trabajador cobró 2.289.324 y también cobró comisiones de 200.000 guaraníes un solo mes. Un solo mes cobró esto, ¿sí? En vez de comisiones vamos a poner horas extras. Horas extras. Entonces nosotros hacemos nuestro cálculo primero. Hacemos nuestro cálculo, ¿ok? 2.289.324 por 12. Hacemos primero por 12. ¿Por qué multiplicamos por 12? Porque tenemos que saber todo lo que percibió el trabajador en el mes. Y ese por 12, luego multiplicamos también ese 200, perdón, sumamos al resultado le sumamos también el 200.000 que cobró el trabajador en algún momento del mes. Sale que el trabajador durante el año percibió 6.671.888. ¿Cómo nosotros calculamos el aguinaldo? Tomamos ese resultado y dividimos 12. Dividido 12. Y ahí sale que el trabajador tiene que cobrar en concepto de aguinaldo 2.305.990. Este va a ser su concepto de aguinaldo y eso es lo que dice el artículo 234. Ahora, 12 meses, les voy a poner acá 12 meses por 289.000 más, perdón, 12 meses por el salario mínimo más horas extras o lo que percibió en el año. Y sumado eso sale este monto. Y este monto dividimos por 12 nuevamente para saber cuánto le corresponde en concepto de aguinaldo.
Algo muy importante también es que el 243 dice que este aguinaldo debe ser abonado antes del 31 de diciembre o en el momento en que termine la relación laboral, si eso ocurre antes de la época del año. Quiere decir que antes del 31 de diciembre se tiene que pagar el aguinaldo. ¿Se puede hacer en 2 pagos el aguinaldo? Se puede hacer en 2 pagos. ¿La primera parte del aguinaldo se puede pagar a mitad de año? Sí se puede. Lo único que dice el Código Laboral es que ese aguinaldo se tiene que abonar antes del 31 de diciembre. Después las partes pueden acordar la forma de pago, pero la fecha de pago, pero tiene que ser antes del 31 de diciembre. Por otro lado, también el 244 habla de un rubro que es el aguinaldo proporcional. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de las vacaciones causadas y las vacaciones proporcionales? Bueno, el 244 habla también de que cuando el trabajador deja de prestar servicios a favor del empleador, sea por voluntad propia o porque fue despedido, percibirá además de las indemnizaciones la parte proporcional del aguinaldo devengado. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a mostrar acá el ejemplo también. El trabajador prestó servicios 6 meses nomás. El trabajador tiene derecho al aguinaldo proporcional, es decir, a la proporción de esos 6 meses trabajados. Pero ¿cómo se calculan estos 6 meses? Se hace lo mismo, 6 meses, se suma todo lo que el trabajador percibió en esos 6 meses, hacemos 6 meses por 2.289.324 y ese resultado lo hacemos dividido 12 para saber cuánto le corresponde al trabajador por los 6 meses trabajados. Vamos a hacer juntos 2.289.324 324 por 6 sale 13 millones, abajo, sale 13 millones, 735, 944, y eso dividimos 12 para saber cuánto es la proporción del salario. Quiere decir que por los 6 meses de trabajo, nosotros le tenemos que pagar 1.144.662 al trabajador, y esto se llama aguinaldo proporcional. Les pongo en paréntesis en caso de despido o renuncia. Ese sería el cálculo. Entonces hay dos rubros muy importantes, tanto el aguinaldo normal que se paga antes del 31 de diciembre y tenemos el aguinaldo proporcional que se da en caso de despido o de renuncia y donde el trabajador tiene derecho a percibir la parte o la proporción de los meses que estuvo trabajando y el cálculo normalmente se divide o se multiplica por los meses que estuvo trabajando y luego se divide 12 para obtener el resultado. Continuando con lo que es el desarrollo de la clase también, hablábamos de lo que es la inembargabilidad de la totalidad del salario, ¿ok? Y la misma norma en su artículo 245 habla de los porcentajes que se pueden embargar, pero no se puede embargar todo. El Código Laboral también dice que el aguinaldo es inembargable, no se puede tocar el aguinaldo bajo ningún concepto. Y siempre ustedes van a ver que la prensa a fines de año suele hacer las promociones o suele hacer las publicidades de que si alguien llega a embargar el salario, hay que hacer la denuncia respectiva, más aún a la patronal, porque la patronal no puede tocar el aguinaldo ni hacer los descuentos. Cualquier tipo de descuento que se le haga al aguinaldo es ilegal, no se puede tocar. Justo ahí en el grupo de WhatsApp preguntan, en caso de renuncia, ¿la persona pierde todo el derecho al aguinaldo? No, no pierde ese derecho, porque justamente el código, atiendan bien, el 244 dice que cuando el trabajador, disculpen, dice, cuando un trabajador deja de prestar servicios de un empleador por propia voluntad o por haber sido despedido. Entonces,
si yo renuncio o a mí me despiden, igual me tienen que pagar el aguinaldo proporcional. O si me despiden el 31 de diciembre, me tienen que pagar la totalidad del aguinaldo. O si yo renuncio el 31 de diciembre, me tienen que pagar la totalidad del salario. O hoy, 19 de octubre, yo presento renuncia, me tienen que pagar mi aguinaldo hasta la fecha de hoy, que es octubre. O sea, por los 10 meses, por los 9 meses y 19 días me tienen que pagar. O si ellos me despiden, me tienen que pagar el aguinaldo trabajado, que hasta la fecha yo estuve trabajando. Ese derecho es irrenunciable. ¿Sí? Y ¿Cómo? es, tengo una consultita, digo. Sí. Si es con retiro voluntario y con preaviso, por ejemplo, yo aviso que voy a trabajar, ponerle hasta el 30 de diciembre. En ese caso, ¿la antigüedad se pierde o se puede cobrar? ¿Vos me decís por el aguinaldo o por el salario? No, por el salario, ponerle que una antigüedad de 2 años más que estaba trabajando. Y si yo aviso con preaviso y todo eso, ¿tengo posibilidad de cobrar esa antigüedad o Sí, no? porque en la parte de preaviso dice de que el preaviso igual sigue sumando para la antigüedad. Entonces, si yo preaviso un mes antes, ponele, igual o más, mi antigüedad corre hasta el día que termina la relación laboral. Quiere decir que yo mi aguinaldo voy a tener derecho a cobrar hasta la fecha en que termina la relación laboral, no hasta la fecha del preaviso. Y por Ok, supuesto, mi profe. antigüedad corre hasta ese último día que yo me voy a trabajar, porque estoy prestando un servicio. Espectacular. Muchas gracias. Dale. Bien, continuando un poquitito también, sigue hablando sobre las preferencias en que se conceden los créditos y el código habla sobre ciertas preferencias, ya cerrando un poco lo que es la embargabilidad, cerrando un poco lo que es el aguinaldo. También, ¿qué pasa cuando el trabajador quiere cobrar el dinero, pero la empresa tiene miles de deudas o tiene miles de embargos y el trabajador no puede cobrar? Viene un derecho muy importante para el trabajador que se denomina crédito privilegiado a favor del trabajador. Y ese crédito privilegiado a favor del trabajador lo encontramos en el artículo 247 del Código Laboral. Y justamente es un privilegio que tiene un trabajador por encima de cualquier otro tipo de acreedor en lo civil. Vamos a un ejemplo. La empresa JP entra en un proceso de quiebra, tiene muchísimos deudores, hay deudores, hay acreedores hipotecarios, acreedores quirografarios, hay todos los tipos de acreedores existentes en el Código Civil, están ahí en el juicio de quiebra y nosotros trabajadores queremos cobrar nuestra liquidación. ¿Y cómo nosotros cobramos antes que todos los demás? Porque ustedes saben que el Código Procesal Civil, al momento de iniciar la ejecución, establece un orden de preferencia para el cobro. Es decir, los que son, por ejemplo, acreedores hipotecarios tienen preferencia o tienen privilegio por encima de todos los demás acreedores, por dar un ejemplo. Pero el artículo 247 dice, no, el trabajador tiene una preferencia súper especial por encima de todos los demás acreedores que puedan existir. Entonces se le da una protección especial al trabajador para que sea el primero en la lista de cobro en poder percibir su indemnización. Entonces, justamente dice el 247 que está acá en pantalla, los acreedores los créditos a favor de los trabajadores devengados total o parcialmente en los últimos 6 meses o por las indemnizaciones en dinero que tengan derecho a la terminación de su contrato de trabajo se considerarán, y anoten siempre esta palabra, singularmente privilegiados. Le da una singularidad o le da un privilegio singular por encima de todos los demás acreedores que también son privilegiados. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión, el síndico o el administrador judicial o el depositario
Una vez verificado dichos créditos, estará obligado. No es que dice podrá o si quiere podrá pagar, sino que está, sea el síndico, el administrador, eh, el, el depositario, quien sea, está obligado a pagar al trabajador dentro de los 30 días siguientes al reconocimiento formal que se hiciese sobre dicho crédito a favor del trabajador. Entonces, ahí es cuando hablamos de ese crédito singularmente privilegiado y donde incluso establece un periodo para que el trabajador pueda cobrar el dinero que le correspondiere. Y justamente el 248 dice, a los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los trabajadores no necesitan entrar en concurso, en quiebra, en sucesión, para que se le paguen los créditos a que tengan derecho. Y deducirán su reclamación ante la autoridad del trabajo que corresponda y el cumplimiento de la resolución que se dicte. Se enajenarán inmediatamente los bienes para que los créditos de que se trate sean pagados preferentemente a los trabajadores. Entonces le da ese privilegio al trabajador para que pueda cobrar justamente su dinero. Entonces, cuando hablamos de lo que hace el salario, podemos, los aspectos más importantes son estos y encontramos cuáles son los derechos, las prohibiciones, las obligaciones, cuáles son las garantías protegidas. Hablamos un poquitito sobre el aguinaldo, sobre la embargabilidad del salario y hablamos de este crédito singularmente privilegiado con el que cuenta el trabajador. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Dale, un ratito nomás quiero registrar los que están presentes antes de que salgan todos. Profe, Sí, yo quería hacer otra consulta. sí, Si una persona estuvo trabajando, se le contrató recién, 2 meses estuvo trabajando, periodo de prueba, y en un mes luego apenas, te hablo en el sentido de, en el empleo de guardia de seguridad, en un mes luego no le pagan su sueldo completo, le pagan a cuotas y en el segundo mes ya no le pagan luego. Le tienen así, como te digo, un cierto tiempo en espera. Casi en 45 días le pagan su sueldo. Y en ese caso los guardias de seguridad ya no se quedan más a trabajar en la empresa. Y si salen ellos, ellos tienen derecho a denunciarle a la empresa por el no pago de su salario. sí. Y pues, y justo, ¿te acordás que nosotros en una de las clases, la clase de la semana pasada hacíamos los cálculos? Y por más de que 2 meses sean muy, muy poquitos, claro, de hecho, Cristina, que ya pasó el periodo de prueba, porque el periodo de prueba es de 30 días. Y si ya está 30 dos días de meses, ahora, sí. ¿cómo? Ya pasó. 30 días, sí. Ya tiene el derecho a cobrar preaviso, a cobrar el salario de vengado, a cobrar el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales. Sí, profe, yo estuve en ese cálculo de Silvia, era de la hija de Silvia. Sí. Pero otra vez, tu cálculo sería diferente. ¿Sabes por qué? Porque hablamos de un guardia de seguridad. Y probablemente el guardia de seguridad está entre un horario nocturno y un horario diurno. Y ahí yo recién les mostraba justamente esa liquidación, porque el guardia de seguridad puede trabajar hasta 12 horas según el código laboral, pero se le tiene que pagar por las 12 horas. Y se hace el cálculo de si él está supongamos que está 6 horas dentro de un horario diurno, se hace el cálculo, a ver un poco, vamos, te quiero mostrar nomás. A ver, este creo que era. Si este voy a copiar y para no, vamos a este. Vamos a guardia de seguridad. El guardia de seguridad, como les dije, puede trabajar hasta 12 horas según el código laboral. Pero al guardia de seguridad se hace el siguiente cálculo. Vamos a suponer que el guardia de seguridad está 6 horas en horario
diurno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular nuestro jornal hora de día, porque yo te decía algo, no siempre luego se le paga lo que se le tiene que pagar al guardia de seguridad, entonces es importante saber este cálculo para saber cómo hacer. Es 9.538 por 6 horas, multiplicamos por 6 porque suponemos nomás que está 6 horas en horario diurno, ¿sí? Y horario diurno es desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y es 57.228. Y después, él también cumple 6 horas, pero ya nocturnas. ¿Sí? Y a estas 6 horas nocturnas, siempre a este que es diurno se le hace un recargo del 30%. Entonces, lo que a él se le paga por hora en el horario nocturno es 12.399 y multiplicamos por las 6 horas nocturnas que él cumple, que va a salir 74.398. Entonces, ¿cuánto se le tiene que pagar? Uy, se me comió una H. ¿Cuánto tiene que pagársele a un guardia de seguridad por su jornal entero del día trabajado? Sumamos 74.394 más 57.228. Y a él su jornal va a ser 131.622 lo que le tienen que pagar por día. ¿Ves? ¿Y cuánto se le tiene que pagar por mes? 131.622 por 30. Si es que él es mensualero, el salario del mes, su salario mínimo del mes debería de ser 3.948.660. ¿Ven la diferencia? 2.289.000 es el salario mínimo de cualquier persona, pero de un guardia de seguridad en promedio debería de ser esto. Si es que está 12 horas y se comprende entre horario diurno y nocturno. Pero este es un estimativo nomás para calcular. Este es un aproximado. Vos tendrías que ver cuántas horas diurnas y cuántas horas nocturnas cumple el guardia para hacer este cálculo. Profe, generalmente trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde y lo que le hicieron a esta persona es tráeme una nota que vos estás renunciando y yo te pago tu salario del mes. Así lo que hicieron, pero esta persona yo le dije que se vaya al Ministerio de Trabajo a exponer su caso y a ver qué solución le daban ahí. Y lo único que le van a decir es que denuncie o que deje de trabajar, pero porque a los guardias de seguridad se les juega mucho. Y en este caso del guardia, si él está 12 horas, desde las 6 de la mañana me dijiste, él hace 12 horas diurnas nomás. Entonces nosotros tenemos que sumar es 9.538 por 12 y su jornal por día. Jornal por día va a ser 114.456 y el salario por mes va a ser 114.456 por 30. Lo que él tiene que pagar tiene que cobrar por ley es este monto. Yo te aseguro que no le están pagando. ¿Ves? Y no, profe. No, porque a los guardias ese es el sector más vulnerado, más desprotegido. Pero fíjense ustedes cuánto tiene que cobrar un guardia de seguridad en teoría, porque él está 12 horas y no se le paga. Pero, y sumarle a ¿se acuerdan que la vez pasada nosotros hablábamos de los rubros de reajuste salarial, preaviso, a ver qué más, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales? Él, por ejemplo, perfectamente puede entrar en un juicio, puede judicializar esto, puede demandar, hacer un juicio en el juzgado de paz y va a cobrar una suma importante por esos 2 meses nomás de antigüedad que tiene. ¿Está bien? Gracias, profe.
Bien, ¿tienen alguna duda más? ¿Estamos bien?